Mi nombre es Estela Jarciófolo, yo soy la directora del Museo Histórico de la Universidad Nacional Electoral. Mi nombre es Carlos Alejandro Sebey, soy abogado jubilado y docente jubilado de la provincia de Buenos Aires, donde fui consejero general de Cultura y Educación durante 10 años. En la Universidad Nacional Electoral tenemos un programa que se llama Recuperando Memoria. En realidad este proyecto busca primero los orígenes de nuestra universidad y por supuesto tiene mucho que ver con la reforma universitaria. También nuestro estatuto, el último que se aprobó en el 2012, tiene un fuerte compromiso y en su preámbulo acentúa esta cuestión de la identidad con la reforma universitaria. Obviamente estamos a un año de los 100 años de la reforma y lo que nos interesa recuperar, más allá de esto que uno permanentemente busca y estudia, cuáles son las propuestas, cuáles fueron los debates, qué se cristalizó de aquello en esta época. Lo que nos gusta también es entender a estos jóvenes estudiantes de alrededor de 20 años, que por supuesto son nuestros estudiantes de hoy, de alguna manera que también viven la reforma universitaria en nuestra universidad. Y es por eso que, bueno, naturalmente, y como vos decías, tenemos esta idea de anclar la reforma universitaria con algunos antecedentes mundiales, la guerra del 14, lo que pasa en Rusia, pero no hablamos mucho o casi nada de los antecedentes argentinos. Y me gustaría en ese caso que vos nos pudieses un poco explicar cuáles fueron esos antecedentes que cristalizaron en la reforma universitaria. Yo creo que lo importante es ver la reforma universitaria como el resultado de un proceso histórico que, en mi opinión, comienza con el pronunciamiento de Urquiza al recuperar las relaciones internacionales que estaban en manos de Rosas. Se continúa con el proceso de unificación nacional más allá el resultado de las batallas de Cepeda y Pavón. Se consolida con las presidencias, lo que yo llamo las presidencias fundacionales, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, y después cuando se produce como una renovación y aparece la generación del 80, de la que en alguna medida ellos fueron antecedentes, pero no la integraron en términos estrictos. Quizás también por edad, Sarmiento de 1811, si no me acuerdo mal su fecha de nacimiento. De modo que la generación del 80 concreta una continuidad de decisiones vinculadas con algunos de los ejes que movieron las presidencias fundacionales. La máxima de Alberdi, gobernar es poblar, se vio reflejada en el proceso inmigratorio. El proceso inmigratorio incorporó gente de muchos lugares. La provincia de Santa Fe es un ejemplo. El primer impacto de esa inmigración en la provincia fue la realidad de los matrimonios no católicos y la necesidad de Nicasio Oroño, gobernador, de resolver esto. El problema del entierro de los difuntos, que no eran católicos porque no podían entrar al Camposanto. Este proceso se continúa con la necesidad de que los hijos de los inmigrantes tuvieran un proceso de unificación por como mínimo lingüística. Había como que imaginar una nación que no tenía antecedentes para esa gente. Eso lo hizo la ley 1420. Después la ley de matrimonio civil a nivel nacional legalizó este anticipo de Nicasio Oroño en la provincia. Y por último, la pelea por las mejores condiciones de expresión de la soberanía popular acotada a lo masculino termina con la ley Sáenz Peña. Este trípode, que es una palabra, el 3 es muy simbólico para los masones, estas tres medidas, la ley 1420,
la ley de matrimonio civil y la ley Sáenz Peña, tiene como protagonistas, no digo ocultos porque estaban visibles, pero como protagonistas ocultada su identidad masónica desde Sarmiento a Alem, a Sáenz Peña y Irigoyen, todo el proceso de secularización del Estado producida por la generación del 80 tiene a la masonería detrás. Algunos pensamos que la masonería argentina tiene mucho que ver con la fundación de los partidos políticos modernos, porque eran masones Irigoyen y Alem, era masón Palacio, Repeto, era Alejandro Korn, primero fue radical, después fue socialista, y los conservadores desde Pellegrini en adelante también había masones, con lo que en realidad pareciera que hay como una sintonía no escrita que no se va a encontrar en ningún documento, porque no se escribía que estas decisiones estaban resueltas porque la masonería la planificaba, sino que en realidad era más el resultado del correr del horizonte hacia una utopía de una sociedad un poco más equilibrada que resolviera algo que después termina diciendo la reforma universitaria. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Yo decía ayer en el foro de la universidad, en la vieja sociedad cosmopolita, que si uno recoge el hilo de Ariadna hacia atrás, el último derecho que era un dolor que quedaba sin resolver, el del matrimonio igualitario o el de la muerte digna. Y si vamos para atrás, el divorcio vincular, la patria potestad compartida, más atrás el voto femenino, más atrás la reforma universitaria, más atrás la ley Sáenz Peña, más atrás la ley de matrimonio civil, más atrás el Congreso Pedagógico, la ley 1420, y volvemos digamos, a 1853 y a las consecuencias del pronunciamiento de Urquiza, con lo que en realidad, si uno busca, si uno sabe leer, yo diría, no todos los profanos pueden leer masónicamente, pero si uno se da cuenta de quiénes son los protagonistas, va a encontrar un currículum oculto, digamos, en la historia, donde la masonería argentina juega un papel muy importante. Lo que me gustaría preguntarte es, porque indudablemente enumeraste muchos hechos importantes que aportaron al crecimiento de nuestra nación, y tal vez no quedó demasiado claro estos personajes, qué es lo que particularmente me interesa rescatar. Porque creo que indudablemente el hombre es uno solo en el momento de actuar, en el momento de tomar una decisión, en el momento de ejecutar. Y entonces, referido a eso, te quería preguntar lo siguiente. ¿Qué valores persigue la masonería? La masonería tiene tres ejes que están muy vinculados con las banderas de la Revolución Francesa, que es libertad, igualdad y fraternidad. La libertad y la igualdad y la fraternidad leída desde la simbología de la Edad Media, de los masones constructores de catedrales, así que la escuadra y el compás, que es el símbolo que normalmente uno ve al frente de las logias masónicas, significan la conducta recta y el límite a los derechos propios, aquella vieja afirmación de mis derechos empiezan donde terminan, donde empiezan los del otro, tiene que ver con el compás parado, el compás de la conducta personal parado en un eje y el ámbito de ejercicio de ese derecho que yo tengo, hasta dónde lo estiro. Cuando el compás se abre mucho, si uno se acuerda de la primaria, los viejos compases de madera, si uno abre mucho el compás resulta difícil cerrar el círculo, porque el propio movimiento de la mano no lo permite. El compás chiquito, el que se usaba en geometría, aunque ahora ya casi no se enseña geometría, era mucho más manuable. En realidad esto es una medida, el que mucho abarca poco aprieta, o el que abre demasiado las piernas se cae, ¿no? Entonces, esta alegoría de la importancia de la escuadra y el compás tiene que ver con esas decisiones. Y cuando se piensa parecido, no resulta extraño que se consigan coincidencias, aunque haya diferencias ideológicas. Pues no hay ninguna duda que había diferencia ideológica entre Sáenz Peña y Irigoyen. Irigoyen planteó la abstención y estuvo haciendo revoluciones hasta que salió la ley del sufragio. Sáenz Peña tuvo la visión de decir, bueno, así no se puede seguir.
y superó la vieja discusión entre masones, Alberdi y Sarmiento sobre si el voto tenía que ser calificado o no. Lo que quiere decir que tampoco había en esa generación no eran dogmáticos, por lo tanto no había una sola línea de pensamiento, había pensamientos de diferente contenido que se iban compatibilizando según lo que la historia llamaría la correlación de fuerzas del momento, ¿no? Y hay tres instrumentos más, estos serían conceptuales: la libertad, la igualdad y la fraternidad, y hay tres instrumentos de actuación directa que son la ciencia, la justicia y el trabajo. Y la ciencia acá planteada como el avance, el corrimiento del horizonte permanentemente. Los dolores, y vuelvo, los dolores que quedan son las libertades que faltan. Los avances científicos corren la lectura de lo que está bien y lo que está mal y obligan a reflexionar sobre cómo se aplican determinados avances. Pero eso no significa que no hay que avanzar, porque cuando uno no avanza congela la situación y convierte el valor de la ciencia en un valor dogmático, y cuando es dogmática deja de ser ciencia. Y lo que quizás esta sea una de las razones principales por las cuales en el fines del siglo XIX toda esta generación tiene un fuerte conflicto con la Iglesia Católica, que declara la excomunión de todos los masones del mundo. ¿Por qué? Porque en realidad, en alguna medida, la religión depende de la aceptación de los preceptos. Y muchas veces la aceptación lisa y llana de los preceptos significa la imposibilidad de correr el horizonte y de quedarse anclado en un tiempo histórico determinado. Así que eso para la ciencia, la justicia, porque en realidad este modelo histórico que estuvimos viendo, esta evolución, lo que hizo fue legalizar lo que algunos denominamos la movilidad social ascendente. En tiempos de retroceso, la Argentina ha tenido, particularmente con el estado desertor de los 90, una movilidad social descendente. Aun cuando no se haya retrocedido el solo congelamiento con aumento de población, es movilidad social descendente. Cuando se pierden oportunidades para permanecer en la escuela, hay movilidad descendiente. Cuando hay mecanismos a lo largo de la carrera del universitario que facilitan su ida anticipada, hay movilidad social descendente. El modelo de la reforma universitaria culmina en la universidad con esta idea de la movilidad social ascendente, que tiene que ver con la justicia. La justicia en el sentido de que esa libertad y esa igualdad debe ser construida en el marco de una sociedad que garantice oportunidades, igualdad de posibilidades y igualdad de oportunidades. Y el trabajo, porque en realidad un buen masón es tal si trabaja primero, si cuida de su familia en segundo lugar, cualquiera sea la acepción que tengamos de la familia en la evolución del último tiempo, ¿no? Y después si trabaja bien en su logia. Pero lo primero es el trabajo, porque en realidad hay una regla que muchas veces se enseñaba desde chico, que es el tema del manejo del tiempo y las 24 horas. Esa es la vieja regla de 24 pulgadas de los constructores y albañiles, que usaban la pulgada para medir, cuando todavía no había sistema métrico decimal y estaba unificado por lo menos en los países de habla latina. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para recrearse, por decirlo de alguna manera, para hacer lo que a uno le guste. A algunos les gusta ocuparse de los partidos de fútbol, y a otros nos gusta preocuparnos por, y esto es lo que hacemos centralmente los masones, preocuparnos por la modificación, por impulsar la modificación de mejores condiciones de vida en la sociedad. Por empezar, nos falta solo un año de llegar a los 100 años de la reforma universitaria. Creo que es muy importante, más allá de comprender esto que vivimos desde la Universidad Nacional del Litoral, de que gozamos este sistema institucional, la reforma universitaria, creo que también ha llegado el momento de recuperar a algunos hombres que lógicamente tuvieron su importancia en este diseño de lo que fue la reforma universitaria, y entre ellos, por supuesto, debe haber masones, y ese es el interés de poder conversar de estos temas. Hay una necesidad de correr las cortinas y mostrar
hacer una lectura más omnicomprensiva de todos los fenómenos que simultáneamente se producían antes de que la reforma universitaria hiciera eclosión en Argentina. Y parte de ese proceso se explica desde adentro de la Argentina y no tanto desde la coexistencia de situaciones internacionales como la Revolución Rusa o la Revolución Mexicana o la Constitución del Weimar del 19, que es un poco el argumento. No hay reforma universitaria si no hubieran existido condiciones previas en la Argentina. ¿Cuál crees vos que es el aporte en las distintas áreas que en el tiempo fue haciendo este compromiso de los hombres que estaban en la masonería? ¿Cuál te parece el más destacable para vos? Porque eso debe tener una visión personal, una valoración personal también. Yo me desespero por el sistema educativo, ¿no? En realidad, ayer hablábamos en la charla, para los masones el símbolo de la colmena es una medida de lo que sería el símbolo de la sociedad. Un lugar donde estamos todos, donde todos cumplimos diferentes funciones, pero donde reina, por un lado, el precepto del trabajo y en alguna medida un orden creativo. Y creo que desde ese punto de vista lo que la masonería le ha dejado como impronta a este país, precisamente a partir de la idea de la movilidad social ascendente, es una fuerte preocupación por la escuela y centralmente por la escuela pública. Esto puede abrir un debate con algunos sectores de la sociedad, pero yo creo que la Argentina ha crecido cuando ha crecido el sistema de la escuela pública, cuando la calidad de los aprendizajes con H, aprendizajes de los alumnos en el sistema educativo cae en realidad la posibilidad de igualdad, de mayores niveles de igualdad en la Argentina. Se legaliza la fragmentación social, se generan los circuitos cerrados de circulación, el pibe que va a una escuela pobre va a una escuela media pobre y no llega a la universidad, el pibe que va a una escuela relativamente buena pasa a un secundario similar y a lo mejor tiene la suerte, si las condiciones económicas de ingresar se los da la universidad. Y creo que desde ese punto de vista la reforma también inventó, entre el bienestar estudiantil, la extensión universitaria, la cátedra libre, el concurso, la renovación periódica de la cátedra, una cantidad de instrumentos que obligaron a la universidad a seguir en movimiento para romper aquella vieja esclerosis que tenía la universidad pre-reforma, sea acá o sea en Córdoba. Después vemos cuál es la primera. Alejandro Brunín Rosa, un estudiante nuestro de Santa Fe, en ese momento de la Facultad de Derecho Provincial, en 1912 encabezó un mitin y bueno, precisamente una de sus palabras fueron reformaremos lo que hay que reformar. Creo que de alguna manera también está esto que vos decís, la permanente posibilidad de mejorar lo que se ha concretado en grupo y que por supuesto se va enriqueciendo a medida que pasan las generaciones. ¿Y qué pasa en la época de las dictaduras? Bien, en la época de las dictaduras yo estuve en esta facultad entre el año 69 y el 72. Yo debo decir que esa no era una dictadura, era una dicta blanda, ¿no? La de Onganía, Levington y Lanusse, comparado con lo que vino después, fue una dicta blanda. Pero ahí aprendimos, y a partir de los instrumentos de la reforma, del centro estudiante y demás, que las luchas sectoriales, las luchas chiquitas se encadenan con las luchas grandes, digamos. Cuando uno pelea por un turno de examen o por una optativa o por una modificación de contenido para ayornarlo al programa de estudio, está pensando en mejorar, en correr ese horizonte, ¿no? En las dictaduras fue muy difícil. Yo después fui responsable nacional de
la franja del 75 al 82, y en ese tiempo solo me dediqué a mantener prendida la luz, que ya parecía que funcionaba con corriente continua, digamos. Los chicos alguna gente no debe saber que la corriente continua era la de 120, con una lucecita apenas buena para leer de noche. Y en realidad me parece que también el tiempo saldó una discusión que el movimiento estudiantil tenía, porque en mi época los sectores que podríamos llamar vinculados a las ideas del peronismo, genuinamente peronistas, no participaban de las elecciones de centro, no querían la reforma, no querían la participación en los claustros, y finalmente el proceso de democratización del 83, que un viejo profesor mío, que es don Benjamín Stubrin, protagonizó en esta facultad, terminó desde la política educativa definida por Alfonsín, terminó generando las condiciones para que hoy en la Federación Universitaria Argentina estén representados todos los colores del espectro político. Y esto también tiene que ver con la masonería. Yo anoche decía, y el auditorio se reía un poco, la masonería argentina es como que yo imagino una suprainstitución en Santa Fe que nuclea a los clubes Unión, Colón, Inmaculada, Santa Fe, Villadora y República del Oeste. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en la masonería hay pensamientos diferentes, de diferente extracción política, pero unas reglas de juego que nos permiten coexistir para construir hacia afuera. Ya que mencionaste tu paso por la facultad, creo que vos fuiste presidente del Centro de Estudiantes en el año... En esa época, 71-72, en esa época el cargo era secretario general del centro. Después se modificó el estatuto y apareció la figura de presidente. Sí, yo fui el equivalente del actual presidente. Tenían esta cuestión de, bueno, tan clara o tan instalada que era la reforma universitaria, esta forma de participar, digamos, los distintos estamentos en realidad nosotros hablábamos de lo que soñábamos, ¿no? Porque no la habíamos visto funcionar. La dictadura del 66 con la noche de los bastones largos rompió la experiencia, y en realidad el movimiento estudiantil discutía ahí que la universidad había sido una isla, que no había estado al servicio del pueblo. De cualquier manera, nosotros imaginábamos una universidad que no tuvimos hasta el 83 en realidad, porque la universidad del 73 al 76, con el gobierno primero del general Perón, después de Isabel, y con todo lo que pasó en ese tiempo, fue un espacio... el peronismo resistió mucho el tema del cogobierno. Es más, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que yo conozco, eliminó el viejo Consejo General de Cultura y Educación, que yo integré después, fundado en la Constitución de 1873 con la impronta sarmientina, desapareció y se convirtió en un ministerio que dependía del gobernador directamente. Hoy la Constitución vigente establece que la Dirección General de Escuelas es un organismo autónomo, autárquico, y tiene un capítulo especial en la Constitución de la provincia. El peronismo en realidad cree que la educación es parte del aparato del Estado para garantizar consolidar un determinado modelo. Para los reformistas la educación es el espacio para la construcción lo más libre posible, porque subyace la idea de la libertad de pensamiento. Creo que esta frase es un perfecto final para esta entrevista, porque además creo que esta cuestión de entender que la reforma universitaria del 18 es también hoy el compromiso de cada uno de los integrantes de la universidad actual, la Universidad Nacional, es precisamente esta frase final con la que vos cerrás esta entrevista. Hay que correr el horizonte. Perfectamente. Muchas gracias. A vos, a todo el equipo que está ahí trabajando. Y bienvenido nuevamente a la Universidad Nacional del Litoral. 2 días fenomenales.